Ahora, escucha todos los miércoles noticias positivas en Boca de Mujeres. En Boca de Mujeres. Agenda, invitadas e invitados, recomendados, tema del día y mucho más en Boca de Mujeres. Esperamos que se encuentren muy bien en este miércoles de Noticias Positivas en Boca de Mujeres. Qué rico poder saludarles desde este lugar y bueno, ustedes saben que siempre con la mejor información y con las mejores noticias desde la Casa de las Mujeres. Es así entonces que no dando más ruedo, nos vamos con nuestro tema del día. Este es nuestro tema del día, Noticias Positivas en Boca de Mujeres. Bueno, resulta y sucede que hoy vamos a conversar sobre la violencia simbólica. Digamos que esta violencia ha venido visibilizándose en los últimos años con todos los debates feministas que se han dado alrededor del mundo y les cuento básicamente que tiene que ver con aquellos mensajes, creencias, normas de derecho y religiosas que poco a poco van generando una situación de poder en los individuos y obviamente toda la sociedad lo avala porque digamos que se va camuflando a través de la cultura. Es lo mismo que ocurre entonces con las estructuras del racismo y del sexismo que llegan a interiorizarse tanto que a la de final también es muy difícil y muy complejo pues como desarraigarlas. Es así entonces que la violencia simbólica se impone gracias a ese lenguaje que nos ordena, que nos persuade y que cree entonces que básicamente las conductas del ser humano están predeterminadas y que por esa predeterminación entonces no se pueden modificar y que tienden a ser discriminatorias, prejuiciosas y que generan un montón de estereotipos alrededor de nosotras las mujeres. Es así entonces que en los medios de comunicación, por ejemplo, todo se refuerza a través de esos estereotipos y que obviamente nos va a generar un pensamiento que va desagregándose y que por demás pues también va modificando las relaciones que tenemos con otros y con otras. Así entonces tenemos como ejemplos de esas situaciones de violencia simbólica la enseñanza a la mujer que básicamente la ponemos en un segundo lugar siempre y que entonces la mujer es la dueña de lo privado y de ahí no puede pasar y que entonces los escenarios públicos no son lo suyo. También el pensamiento de referirnos al cuerpo de las mujeres como si fuera un objeto y que no son lo suficientemente buenos y que necesitan ser moldeados y corregidos básicamente y que inclusive pues ya ni siquiera el tema de la vejez le puede pasar por encima. También tenemos todo el tema de la restricción de la movilidad de las mujeres, el hecho de entonces de que queramos ocultar a nuestras mujeres del mundo básicamente, limitándolas entonces de esos escenarios de participación y toma de decisiones y por demás también un lenguaje tradicionalmente machista y racista en donde claro avalamos todo el tema de los chistes, de los comentarios, cómo es que básicamente nos referimos a las mujeres casi como si fueran entonces el objeto de la familia, pero entonces sujeto de derechos no existe por ninguna parte. Y por demás también tenemos entonces una manipulación de la historia y de la invisibilización de las mujeres y del aporte de las mujeres en todo el tema de nuestro recorrido histórico, que es bien importante y que ha estado marcado con muchísimas mujeres que por demás, bueno, sufrieron de muchas desconsideraciones más allá del tema de la invisibilización. Con este tema entonces nos vamos con nuestra invitada del día. Esta es nuestra invitada del día, Noticias Positivas en Boca de Mujeres. Hoy nos acompaña Lina Agudelo, ella es abogada y también es una emprendedora de nuestro municipio, además hace parte del Consejo de Cultura y eso nos parece excelente porque yo creo que también hay unos escenarios de los cuales no hemos conversado mucho y son esos consejos, esos comités, esos colectivos de los cuales digamos que existe mucha participación en nuestro municipio, pero que digamos que son relegados como a un segundo lugar porque pues no son instancias digamos que tan formales ante muchos mecanismos. Lina, bonito día, ¿cómo estás? Un bonito día, muchas gracias Luisa, gracias primero que todo por la invitación
a este hermoso espacio, a Cerro Azul también. Muchas gracias por abrir estos espacios y hablar de la equidad y de la mujer. Totalmente, Lina. Ellos han sido más bien nuestros aliados en todo este proceso. Lina, ¿hace cuánto empezamos a hablar activamente de la violencia simbólica en este contexto colombiano? Pues mira, realmente, primero yo tengo que hablar de un poquito de ese contexto, qué es esa palabra, qué significa la violencia simbólica y quién fue la primera persona que lo vino a traer acá a este contexto mundial, por así decirlo, porque realmente fue un señor llamado Pierre Bourdieu, ¿cierto?, el que trajo eso en 1970. O sea, no estamos hablando del 2023, sino en 1970, pero él hablaba de la violencia simbólica en términos más global, o sea, no solamente enfocado al término femenino, pero que a la hora de analizarlo era mucho más notorio del género masculino hacia el género femenino, ¿cierto? Y eso obvio, pues nosotros lo hemos reconocido, tú lo mencionaste ahorita de esta historia patriarcal que nos ha venido resarciendo los derechos de las mujeres, y que hoy, pues digamos, estamos hablando ya en otros términos. Bueno, en Colombia ese término no era muy acuñado, ¿cierto? Aunque ya se hablaban de un montón de violencias, se habían firmado muchos tratados, ¿cierto? Ya se hizo la ley 1257 que habla de todo lo que tenga que ver de las violencias y discriminación hacia la mujer, que eso es un avance y hay que reconocerlo, pero no estaba implícito, y en Colombia lo que no está en la ley, pues no se puede aplicar, ¿cierto? Lo que no está expresamente prohibido o determinado, pues no se podría aplicar. Normalmente todo lo que fueran violencias no entendibles se aplicaban a la violencia psicológica, ¿cierto? Entonces fue más o menos en el 2013 que inició un proceso de una mujer muy valiente, muy plenamente capaz, una mujer que desde el mismo hecho de lo que era ella, logró ser una gran profesional, logró llegar al Consejo de Estado, toda una magistrada, toda una abogada, pero como cosa rara también no estaba libre de la violencia. Y ella sufrió una violencia intrafamiliar muy fuerte por parte de su excónyuge, e inició su proceso en el 2013, ese proceso terminó en el 2020, pero nos trajo un gran legado a todas las mujeres, ¿cierto? No sé si la calidad de ella, pero ella sufrió violencia simbólica tanto en su relación de pareja como de los mismos estrados judiciales, porque le negaron un derecho y la discriminaron precisamente por su condición, por sus éxitos, por su misma condición, le negaron derechos, y ella tuvo que imponer una tutela, pues ya que finalmente terminó en la Corte Constitucional, que se volvió una sentencia hito. Entonces es a partir de este caso que se empieza a hablar de violencia simbólica en nuestro país, ¿cierto? Se trajo todo el contexto y beneficiando no solamente el caso particular de ella, sino beneficiándonos a todas las mujeres que tristemente todavía padecen, sufren, sienten vulneración de algún tipo de violencia intrafamiliar, y en particular esta violencia simbólica, ya sea de un estado judicial, que es decir, mucho más alto, porque es decir, tú acudes a la justicia buscando justicia, y ella no la adquirió, aparte de eso recibió discriminación, porque por su misma condición de éxito como mujer, ¿cierto? Es decir, para ser más claro, es decir, que ella no podía recibir una resarción de los daños que el esposo le causó, porque ella ya trabajaba, ya ganaba dinero, entonces tenía que demostrar la necesidad, y ese fue el error. Entonces nada tiene que ver que a mí me zarzan un mal que me hicieron, ¿cierto? Y la violencia simbólica genera eso, y otro tipo de violencias también, ¿cierto? Entonces generan un daño que se demora en el tiempo y que tenemos derecho también a ser resarcidos por ese daño, independientemente de nuestra calidad, nuestros éxitos, nuestras ganancias y nuestra condición de mujer. Bueno, Lina, aquí hablando entonces un poco más desmenuzado sobre cuáles son esos comportamientos, palabras, expresiones que identificamos en la cotidianidad y que pueden ser violencia simbólica, como cuáles ejemplos nos podrías dar que sean como más claros a nuestro contexto. En la cotidianidad, ¿cierto? Yo digamos, muchas personas ya han hecho estos análisis, pero digamos hablemos de lo cotidiano, lo básico, el lenguaje como tal. El solo hecho de un saludo o de que incluyan la palabra todos y ya den por hecho que nosotras, nosotres estén incluidos, ¿cierto? Es decir,
y también que seamos los segundos, los terceros. A partir de ahí ya se está hablando de una violencia simbólica, ¿cierto? Si nos vamos mucho más atrás, hubo un momento en que se habló de los derechos del hombre, ¿cierto? Entonces, si muchos decían y debatían, ahí están, no. De hecho, hubo una mujer en el antepasado, que es Olimpo, ¿cierto? Que logró hablar de, momentico, no es lo mismo, hombre es hombre, mujer es mujer, ¿cierto? Y hablemos, y eso también abrió la otra posibilidad a los otros géneros. No solamente hay un género binario, sino muchos más. Eso es violencia simbólica desde el lenguaje. También está las publicidades, ¿cierto? En la publicidad tenemos que ser, y que estamos consumiendo también, en el cual donde solamente se imponen ciertos roles, ¿cierto? La vejez nos afecta hombres, mujeres, otros, de la misma manera, pero aún así todo está enfocado más a un solo género, ¿cierto? Es el de nosotros, la mujer la que tiene que cambiar, la que tiene un error, implícitamente nos va diciendo que nuestro cuerpo está mal y que debemos consumir ese producto y que necesitamos consumir ese producto porque hay que combatir la vejez, pero solamente el género femenino, ¿cierto? Eso es violencia simbólica. También podemos hablar de otras, hasta en un ejemplo muy claro, digámoslo, muy reciente, en una película, X-Men, por ejemplo, X-Men Apocalipsis. Fue demandado porque en Estados Unidos tenía una publicidad grandísima inicialmente, en la cual mostraban y decían solamente gana el más fuerte, y era un hombre ahorcando a una mujer. Entonces no solamente estaba siendo violencia en lo que decía, como lo decía y la imagen que mostraba, sino también generando esta violencia física, y como permitiendo la violencia física, si la mujer está bien. Entonces fue demandado, 20th Century Fox tuvo que pedir disculpas y cambiar los formatos de publicación de esa película. Eso también es violencia, ¿cierto? Violencia también es en lo cotidiano, cuando, ay, pero ¿cómo así? Tú vas a trabajar, entonces los niños, ¿cierto? Y tú tienes esposo y un papá responsable también, pero nunca se mira la relación igual. A un hombre nunca se le cuestiona esto. Eso también es violencia simbólica. Violencia simbólica también es enaltecer, cuando un hombre cumple también con su obligación igual que una mujer, y se enaltece esa labor del hombre y se minimiza como una cosa de carácter obligatorio a la mujer, como por ejemplo, ay, tu esposo te ayuda en la casa tan lindo, le cambia los pañales al bebé. Entonces, es decir, ¿cómo así? O sea, eso es implícito, innato al ser de mujer, y no es así, ¿cierto? Los papás somos dos, y antes, al contrario, debería de haber una resarción diferente. Yo lo cargué durante 9 meses, tuve unos cambios físicos en el cual también tengo un tiempo que me voy a demorar, y en vez de ser compensativo, ¿cierto? Pero no enalteciendo, sino somos papás y decidimos ser papás los dos. Entonces, la labor de papás nos corresponde a los dos, igualmente ir al colegio, igualmente ir a hacer las tareas, recogerlo del colegio, atender al niño antes, después, de noche, en todo momento, y lo mismo en los hogares de la casa, los dos convivimos, llegamos a acuerdos, quién va a hacer qué, cuándo lo va a hacer qué, en términos de igualdad, ¿cierto? Estos roles encasillados en las mujeres son también una violencia simbólica de la que hablabas tú ahorita y de la que trataba Peer, ¿cierto? Se normalizó tanto que hasta nos condenan, ¿cierto? A las mujeres, como así, entonces usted no barres, no trapeas, como así, como que solamente barrer, trapear, hacer aseo, las cosas domésticas, estar pendiente de la casa es una labor de la mujer, así la mujer aportemos más quizás de la parte económica en la casa, ¿cierto? Entonces también es una especie de discriminación también hacia el hombre, es decir, como así, ni enaltecer lo del hombre o lo de la mujer más que el otro. Bueno, aquí podríamos hablar entonces un poco sobre las estrategias que tenemos que aplicar para erradicar este tipo de violencia, porque digamos que es un poco complejo el hecho de que se camufle en nuestra cotidianidad, el hecho de que nosotros creamos que somos, digamos que ya determinados por la cultura y que de ahí no nos podemos mover. Yo creo que eso es lo bonito que tiene la cultura, es dinámica, pero en esa misma forma también nos pone retos con respecto a este tipo de violencias. ¿Qué creerías tú que nos falta como sociedad para asumir ese reto de erradicar este tipo de violencia? Primero entenderlo, ¿cierto? Cuando uno ya es consciente de esto, que es como lo planteaba Peer, está inconscientemente sumergido en nuestro comportamiento, nuestras actitudes, y lo hemos normalizado. Cuando uno ya lo identifica como está mal, ¿cierto? No es correcto seguirlo haciendo, es tratar de combatirlo desde el ser, ¿cierto? Para el hacer.
Luego también están también las normatividades, que es denunciar, no volvernos cómplices de situaciones ya más altas, tipos de violencias, no creer que es el vecino, la vecina, entonces le está pasando a ella, no, es una responsabilidad también social. De hecho, la misma ley 1257 trae una sanción social, donde nos autoriza a la sociedad, ¿cierto? De hecho, también hay que avalar que actualmente también ya se está teniendo en cuenta que las denuncias de violencia intrafamiliar, incluyendo la violencia simbólica, ya actualmente gracias a las sentencias que mencioné anteriormente, también están inmersas a la hora de lo laboral, a la hora de muchas cosas, donde te piden también ese antecedente, ¿cierto?, donde se mira también que tú no tengas ninguna denuncia de alimentos, una denuncia de este tipo, tanto para hombres y mujeres, o sea, no es solamente para un solo género, sino que también es hablar de eso, o sea, si tú no lo haces, también te estás volviendo cómplice como sociedad, como individuo, permitiendo todo esto, y también cambiando el lenguaje. A partir de ahora yo los invito a que hablemos primero de todas, luego todos y luego todes, ¿cierto?, donde incluyamos la otredad, la diferencia, ¿cierto?, en donde resaltamos también esto. Otra invitación es no, cuando veamos campañas que no nos hagan sentir bien, que estamos viendo que es algo que no es, busquemos la manera de hacer visible que no. E invito también a los entes sociales, a los entes estatales, a que hagamos campañas fuertes donde la gente le mostremos qué es la violencia simbólica, que la entiendan, porque también hay que empezar eso y entender que primero se empieza con la enseñanza, entender para poder actuar. Muchísimas gracias, Lina, por toda esta información. Yo creo que también parte de ese asunto de la invitación a desestructurar un poco todo eso que hemos aprendido como hombres, como mujeres, como personas en general. Y yo creo que está más que claro. En serio, muchísimas gracias, Lina. Nos vamos entonces con la agenda que tenemos para esta semana. Esta es nuestra agenda. Noticias positivas en boca de mujeres. Continuamos entonces con nuestras clases de bisutería. Hoy a las 3 de la tarde, de 3 a 5 tenemos clase de bisutería ya con todas las mujeres que fueron inscritas previamente. También esta semana comenzamos el viernes con la clase de patchwork. Ya también hubo inscripciones, ya también se cerraron todo el tema de los cupos. Es a las 4 de la tarde en la Casa de las Mujeres. Y bueno, para toda nuestra comunidad en general tenemos 2 invitaciones bien especiales para esta semana. La primera tiene que ver con un acto conmemorativo que vamos a hacer en el accionar del 25 Día Naranja. Ustedes saben que todos los 25 de cada mes estamos en pro de erradicar las violencias basadas en género, y este 25 no será la excepción, pero entonces lo vamos a hacer con un día de antelación. Entonces el viernes 24 vamos a estar en la Casa de las Mujeres conversando un poco sobre todos estos temas de violencia de género, pero específicamente sobre un ítem que es el feminicidio. Y bueno, allí también vamos a rendirle honor a 2 mujeres del municipio que fueron víctimas de violencia de género y que bueno, están retratadas en un hermoso mural. Entonces, para que nos acompañen ese viernes a las 2 de la tarde en la Casa de las Mujeres. Y el 25 de marzo, sábado, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, vamos a estar en jornadas en términos de la celebración de estos cuerpos de las mujeres, y que obviamente pues parte de un asunto de la salud integral. Entonces en Somos Salud vamos a tener tamizaje de agudeza visual, toma de presión arterial, examen clínico de seno, que es bien importante, la planificación familiar, vamos a tener citologías, desparasitantes y todo el tema de vacunación para que entonces también se agenden. Y bueno, ya para la próxima semana también vamos a tener una hermosa sorpresa, y es que ya por fin vamos a empezar con nuestra galería itinerante de yarumaleñas épicas, haciendo honor a todas estas mujeres que han contribuido a nuestro territorio, al crecimiento de nuestro territorio, y que han sido escogidas, reconocidas por la comunidad yarumaleña. Entonces esta invitación parte entonces con la Universidad de Antioquia. Vamos a estar allá el miércoles 29 de marzo a las 6 p.m. para que entonces también se agenden allí. Y el recomendado, así rápido, vamos entonces a ver un poco esta película que yo creo que ya es bien conocida, se llama Maléfica, en su live action, y es que
Maléfica tiene un asunto y es que nos desestructura las villanas que nos han enseñado desde Disney, y que entonces la mujer es mala, la mujer tiene unas condiciones entonces estéticas que no le permiten ser bella, también que no le permiten el relacionamiento con otras mujeres. Yo creo que esta película entonces hay que mirarla con los ojos del tema que tocamos hoy. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en Noticias Positivas en Boca de Mujeres. Nos vemos el próximo miércoles.